Va el segundo artículo de Rabbi Yosef Bitton. Ahora se pone, van a ver, va interesante. Creo que una de las mayores contribuciones del Rab Ben Amosech al judaísmo moderno fue su actitud, miren, la actitud a la conversión al judaísmo. ¿Cómo debo ver la conversión? Es un tema que hoy en día está candente. ¿Saben cuántos conversos hay hoy en día? Montón. O sea, yo trabajo en un lugar de conversión y cada año hay más. Cada uno depende de qué comunidad viene, ¿no? Nosotros venimos de Argentina. En Argentina estaba prohibida la conversión por el tema de los reformistas que habían hecho muchas conversiones que estaban mal. Por eso uno que se tiene que convertir a Argentina es imposible, tiene que venir a Israel. Cuando llegué a Israel, no sabía que existían tanta gente. Hay un montón de conversos. Pero un montón de Francia, Estados Unidos, un montón. No, es algo bueno. No sabía si lo hacen de verdad, sinceramente. ¿Está bien? Pero no era tan sabido que había tantos. Ay, Baruch Hashem. ¿Cómo debe verse la conversión? Miren lo interesante. En ese entonces, de mediados a fines, está bien, del siglo XIX, no había muchos no judíos interesados en convertirse al judaísmo. Todo lo contrario, muchos judíos europeos se bautizaban para ser aceptados en la sociedad cristiana. Interesante, ¿eh? Hubo épocas que no hubo nada de conversión, ¿no? Porque al contrario, el judío quería asimilarse. Ser judío no acarreaba ningún privilegio. No existía un Estado de Israel que acogiera y protegiera a los judíos, ¿entienden? Como existe hoy. En Europa ser judío era también peligroso. Primero, no tenías ningún privilegio y también era peligroso. Recordemos que entre 1881 y 1905 hubo más de 200 pogroms en Kiev, Varsovia, Odessa, y miles de judíos fueron masacrados. O sea que era re peligroso ser judío porque te mataban. O sea, era todo un desafío demostrar que estás orgulloso de ser judío. Sin embargo, siempre existieron casos individuales, personas muy bien educadas en su propia religión, que entendían que el judaísmo es la religión original. ¿Qué quiere decir la religión original? De ahí sale, es la verdadera. El primero, único y último pacto de un pueblo con Dios. Y estos individuos estuvieron dispuestos a tomar la impopular y peligrosa decisión, fíjense, de convertirse a la religión de Moshe. Hubo siempre no judíos que reconocieron que la Torá era verdad del Islam o del cristianismo, ¿está bien? Y que decidieron convertirse al judaísmo. Y en esa época convertirse era lo contrario de lo normal, porque ¿para qué? El judío está en peligro y te buscan para matarte, entonces vos como goy, ¿para qué te vas a convertir? No te conviene, ¿no? Sin embargo, ellos veían que el judaísmo es la verdad y decidían convertirse. Este es el caso interesante. Uno de los casos más célebres de esta disposición a la conversión al judaísmo fue el de Jaime Pallier, nacido en Lyon, Francia, en 1868. Jaime Pallier se crió en el seno de una familia católica muy devota. Obvio, ¿qué más fácil, convertirse hoy o en ese entonces? Hoy. Ahora, él era de una familia muy católica, devota, van a la iglesia, todo. Y desde una temprana edad demostró una gran inclinación por la religión. Primero fue por el catolicismo, luego por el protestantismo, pero en sus inquisitivos estudios y sus dudas acerca de la doctrina de la Trinidad, pero era una persona que analizaba. Si sos una persona que pensás, entonces ¿qué pasa cuando empezás a estudiar profundo en el cristianismo? Te encontrás con problemones, como decir, esto no tiene lógica. No, o sea, en otra palabra, en el cristianismo va mejor la fe ciega. Si tenés fe ciega, todo perfecto. ¿Por qué? Porque no cuestionas nada y te crees cualquier cosa. Pero si tenés un espíritu más crítico y empezás a analizar, ves contradicciones. ¿Está bien? No digo que también en el judaísmo vos tenés que tener un espíritu crítico y analizar, claro, pero así se estudia profundo y vas descubriendo la verdad mejor. Primer problema, la doctrina de la Trinidad. Uno, Dios, igual a tres dioses, ¿entienden? Si Dios es uno, ¿cómo puede ser tres? ¿Qué dicen ellos? Que Dios se divide en tres. Entonces es como que hay tres deidades. Una deidad es el Padre,
otra deidad es el Hijo, ¿qué es aquí? Y otra deidad el Espíritu Santo. No, entonces están creyendo en tres dioses, o tres aspectos de Dios, no sé, ¿entienden? Y una visita a la sinagoga de Lyon en Yom Kippur, él fue a visitar al Bet Knesset, lo inspiraron a buscar convertir al judaísmo. Se dio cuenta que estaba equivocado y quería buscar el judaísmo. Y así fue como decidió comunicarse. Primero por correo con el rabino Eliyahu Ben Amosek. Palier eventualmente viajó a Livorno, Italia, y se encontró con el ya anciano Rab Ben Amosek en persona y le manifestó su voluntad de convertirse. El rabino Ben Amosek, fiel a la tradición no misionera del judaísmo, que es fiel a la tradición no misionera. O sea, ¿el judaísmo quiere que todo el mundo se convierta? No. Eso vamos a analizarlo ahora, porque este punto habla de la veracidad de la Torah. Todavía tengo un problema con las fechas. No sé si en un lado pusimos mal la fecha, porque estamos acá en 1800. Antes, quiero ver después. Después corroboramos bien las fechas, déjenme ver. El rabino Ben Amosek, fiel a la tradición no misionera del judaísmo, lo disuadió de la idea de la conversión. ¿Qué quiere decir lo disuadió? Le dijo, ¿pero estás seguro que te querés convertir? ¿Por qué en el judaísmo se hace eso? Alguna vez muchos que se vienen a convertir dicen, ¿por qué me cuesta tanto convertirme? ¿Por qué siempre la hacen difícil? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. One way. Una dirección. Y si después, era tan difícil, no sabía. No, prefiero ser goy. ¿Y para qué te convertiste? Ahora no se podés. Entonces, ¿qué le dice un yudí? ¿La pensaste bien? Según, no es que no es lo mejor del mundo, pero ¿la pensaste bien? Entonces, primero que se hace, se lo disuade, o se le hace le cuesta el tema para ver si de verdad quiere o no, ¿entienden? Porque, bueno, lo disuadió de la idea de conversión y le explicó, miren lo que dice, y acá esto es lo interesante, que si un individuo no judío cree en la verdad de la Torá y su deseo de hacer la voluntad de Dios, miren la condición, no judío que sabe que la Torá es verdad, y quiere hacer la voluntad de Dios, basta con que cumpla las 7 misbot de Bnei Noach. Esto es, los 7 preceptos universales. Miren, interesante, Miren si no es revolucionario. ¿La pensaron alguna vez? ¿Cómo me doy cuenta si es profundo o no es profundo esto? ¿Cómo me doy cuenta? Lo voy a comparar con el cristianismo y el islam. Quiero saber si en el cristianismo y en el islam hay una alternativa a que no seas cristiano o no seas islámico y te ganes el mundo venidero. Interesantísimo, ¿no? El judaísmo dice, ¿no está nadie obligado a ser judío? No está obligado. Si reconoce que la Torá es verdad, porque él reconoce que Dios es la verdad y la Torá es la verdad, y quiere hacer la voluntad de Dios, alcanza con que haga 7 misbot universales. Y, ahí va, el Rab Ben Amosek, que conocía muy bien otras religiones, le explicó al joven Palier, en su propio lenguaje, que siguiendo estas leyes, un no judío obtiene lo que se llama en otras confesiones la salvación. Él se salva de verdad, va al mundo venidero. Lo que en hebreo es Haye Olam Haba, la vida en el mundo por venir. No sabía que las otras confesiones se llaman la salvación o no sé cómo lo... ¿Está bien? ¿Entendieron lo que dice? Miren qué revolucionario. Para el joven Palier, las palabras de Rab Ben Amosek tuvieron mucho sentido. A ver, ¿por qué tiene mucho sentido? Porque podría decir, no, me tendría que convertir al judaísmo, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Por qué le vio mucho sentido? Porque era la respuesta que necesitaba. Pero él enseguida vio que el judaísmo era verdadero y él quería convertirse. ¿Por qué darle tanto sentido a esto? Decir, no, Rab, no me diga eso, yo quiero ser judío. Porque le fuimos a no era. Porque, vamos a ver, primero, porque ser judío no es tan fácil, él viene de otra cosa, pero él está viendo que la Torá es verdad. ¿Entienden? Entonces hay una tercera alternativa, segunda. Sí. Es interesantísimo esto. Puedo ser buena persona a los ojos de Dios, puedo ser de verdad, no judío, puedo ganarme el mundo venidero y no tengo que ser judío. Y acepto que el judaísmo es la verdad. Por un lado, miren lo que dice Palier. Por un lado, él descreía de las religiones bíblicas que pretendían reemplazar al judaísmo. Él descreía, no creía en el cristianismo y el islam que querían reemplazar al judaísmo. Como si el judaísmo original, el de los 5 libros de Moshe, ya no existiera más. No tiene sentido, ¿no? Porque el judaísmo sigue existiendo. Pero por el otro lado, estaba profundamente apegado a su madre,
Es revolucionario lo que dice acá, ¿eh? Bueno, no sé, para que lo entiendan tendrían que entender cómo lo que pasa por uno que se convierte. Pero esto es el tema. Se convierte. Entra en el judaísmo. Pero la familia de él o ella, ¿cómo son? No son judíos. Entonces es un lío bárbaro. ¿Entienden? Es clásico, ¿eh? Los que se convierten en otro. Porque el otro lado estaba profundamente apegado a su madre y sus parientes y amigos. ¿Cómo podría él separarse de todo ello convirtiéndose al judaísmo? Y aparte se preguntaba, ¿por qué? Si solo la fe judía es la verdadera, ¿Dios lo creó o no judío? ¿Entiendes? Buena pregunta, ¿eh? Pará, si el judaísmo es la verdad, un goy, ¿eh? Entonces, ¿por qué yo nací no judío? Yo tenía que haber nacido judío. ¿No es una pregunta clásica? Pregunta, ¿no? Pará, si el judaísmo es la verdad, que todos seamos judíos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que exista la posibilidad de no ser judío? ¿Esta respuesta lo contesta o no? ¿Entendió la pregunta? No. Si el judaísmo es la verdad, entonces tendrían que ser todo el mundo judío y listo, porque Dios quiere lo mejor para todos. Pero hay un montón, la mayoría del mundo, 99% y más, no nacieron judíos. Entonces no entiendo cómo Dios maneja el mundo. Si Dios es todo bueno, todo bondadoso, ¿por qué me hizo un no judío, diría? ¿Por qué a mí me hizo nacer no judío? No tiene sentido. ¿Entienden la pregunta? Ahora, según esta respuesta se contesta. ¿Por qué? Lo puede hacer nacer no judío, porque también un no judío, sin cumplir toda la Torá, puede desarrollar un potencial grande y acercarse muchísimo a Dios y tiene mundo venidero. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Entendieron? Si no, no tendría sentido. Si no, o sea, todos estarían siempre equivocados y solamente el pueblo judío es 0.2 de la población mundial. 0.2. 1% dividido 5. Nada, ¿entienden? Entonces, no puede ser. Entonces, ¿esto qué le daba? Porque si solo la fe judía es la verdadera, las palabras de Rab Ben Amosé, que acuerda a la ley de Moshe, cuando una persona no judía desea hacer la voluntad de Dios de Israel, debe, adoptar la alianza, el pacto de Dios con la humanidad. Miren qué interesante, ¿eh? Un no judío, ¿qué es aceptar el pacto? No que se convirtió, ¿qué acepta? Que Dios es verdadero y la Torah es verdadera. Tenía absoluto sentido en términos prácticos y filosóficos. ¿Por qué tiene absoluto sentido en términos prácticos? El que todavía no se convierta. ¿Por qué tiene absoluto sentido? Tiene mucho sentido esto de que me dejen ser no judío, pero estoy obedeciendo a Dios 100%. ¿Por qué? En términos prácticos. Porque el judaísmo, a nivel práctico, un yudí que nació de nacimiento ya está acostumbrado. Digamos que se crió en una comunidad religiosa. Pero a uno que viene de otra sociedad occidental que nada que ver, no le va a costar mucho el cumplir Shabbat, de comer kashrut. Es difícil. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, en provincias de Argentina. ¿Está bien? Y no es ¿está bien? Bueno, el que va a escuchar se va a dar cuenta, pero está bien, no importa. Pero por ejemplo, está en Salta, está en Mendoza, está en Tucumán. Son provincias de Argentina. No hay mucho judaísmo ahí. El que quiere ser judío. Bueno, ahora hay que cumplir Shabbat. Tiene trabajo, pero tiene trabajo con lo justo y tiene que ir, el sábado tiene que ir a trabajar. Ahora, si tiene que ser judío y tiene que cumplir Shabbat, va a estar complicada la cosa. ¿Sí o no? Está complicada. Tiene que conseguir kasher. La comida kasher cuesta el doble. Complicado. Y no llega tanto. Tenés un almacén chiquito ahí que... ¡Wow! ¿Es complicado o no es complicado? Complicado. Entonces, obvio. Pero esa Neshama quiere entrar en el judaísmo. Perfecto. Y lo va a lograr. Lo va a lograr. Pero por ahora está complicada. Pero, ¿entiendes? Es un proceso. Y es interesante que en ese proceso, que la Torá te deja que también inclusive no sea judío una persona. Es buenísimo. ¿Entienden que magistral el judaísmo? ¿Qué alternativa da? Entonces dijo, tiene absoluto sentido en términos prácticos, porque es práctico, y en tema filosófico, porque en tema filosófico también es verdadero. Porque significa que Dios dio la Torá para todo el universo, para todo el mundo, y dentro de la Torá tenés la posibilidad de ser no judío y ser ferviente a Dios. Está la posibilidad también. ¿Entiendes el término filosófico?
Para eso tienen que compararlo. ¿En el cristianismo hay esa alternativa? No. O sos cristiano o no. Y olvídate de ganarte el mundo venidero sin ser cristiano. Olvídate. No vas a ser salvado. Sin ser cristiano no sos salvado. En el judaísmo sí puede. Eso es no proselitista. Palier nunca había oído hablar de una religión. Miren, nunca escuchó que hable de una religión que ofreciera la salvación ¿a quién? A aquellos que no formaban parte de esa religión. En otras religiones no se concibe este tipo de alternativas. Esto es lo que más, no sé si logro, pero a mí me emocionó. El Rab lo está explicando perfecto. Agarró un punto y te la explicó buenísimo. Para alcanzar la salvación, uno necesariamente tiene que pasarse por completo a esa religión y ser parte de ella. Palier se dio cuenta de que solo la fe judía, no hay otra, poseía la amplitud, porque es amplia, porque es muy sabia, porque es la verdad de Dios, y convicción como para ofrecer esta alternativa. El rabino Menamosek le dijo también que el futuro de la raza humana está en esta fórmula. Y aquí es lo que yo quiero empezar, si Dios quiere lo vamos a ir a ver en la semana. Los preceptos noágicos. Noágicos de Noaj. ¿Está bien? ¿Por qué a la humanidad se lo llama Bne Noaj? Porque de ahí salieron, ¿no? ¿Y por qué no lo llamas Bene Adam? Está bien, también es Bene Adam. Pero porque después de Adán vino el diluvio. Murieron todos. ¿Y quién quedó? Noaj. Y después de Noaj, específicamente va a venir a Israel en uno, ¿no? Entonces todos los otros, ¿cómo se llaman? Hijos de Noaj. Si te convences de ello, serás mucho más valioso. Miren lo que dijo, ¿eh? Y ahora, yo nunca entendí por qué. Ahora, esto me ayudó a entender por qué el Rab Mordejai Eliyahu, ¿está bien? Sí, Librajá, el Rab Mordejai Eliyahu, les conté varias veces que había uno que quería. Había un personaje de una película famosa, Indiana Jones. Indiana Jones es un personaje verdadero que toda su vida la dedicó a encontrar el arca de los 10 mandamientos. Por eso Steven Spielberg hizo la película Indiana Jones en busca del arca perdida. Él era un arqueólogo que dedicó su vida y tiene sus teorías de dónde puede estar el arca. Sería el descubrimiento más grande del mundo, de la historia. Encontrar los 10 mandamientos, ¿no? Las tablas. Bueno. Cuando él quiso convertirse, Rab Mordejai Eliyahu le dijo, pará, en vez de convertirte, dedicate a enseñar las 7 mitzvot de Noaj. Vos ya entendiste que está la verdad, ¿no? Tenés un objetivo bueno en Estados Unidos, que él tenía muchas repercusiones, de ampliarte o entrar en eso que se llama los 7 mitzvot de Noaj. Yo no entendía por qué al Rab Mordejai lo dijo así. Decirle que se convierta y listo. Yo pensaba, ¿no? Está bien, déjalo. Pero como que Rab Mordejai vio un shlichut. Como que es un enviado para algo. ¿Entendieron? Y acá está viendo lo mismo, ¿no? ¿Qué le dijo? El futuro de la raza humana está en esta fórmula. ¿Por qué el futuro de la raza humana? Porque no todos pueden ser judíos. Pero todos pueden cumplir las 7 mitzvot de Noaj. Sí. Si te convences de ello, serás mucho más valioso para Israel. Miren, serás más valioso para Israel que si te conviertes a la Torá de Israel. Ya que te transformarás en un instrumento ¿de qué? De la divina providencia, un instrumento de Dios para la humanidad. ¿Por qué es un instrumento para la humanidad? Porque enseña y aprende y da un ejemplo, 7 mitzvot. Pero no estoy diciendo con este artículo, que nadie se convence. Alguien que se viene a convertir, ¿no? No te convenzas, no te conviertas. Quédate las 7 mitzvot, quédate las 7 mitzvot. La simple solución que aportó el Rab Menamosek es extremadamente importante, especialmente en nuestros tiempos, ¿no? Pero la mayoría que escuchan, hay un montón, es increíble la cantidad de gente de habla hispana que se está acercando al judaísmo. En Colombia, en México, en Centroamérica, en Portugal. Hay una teoría que la mayoría de los que viven en Portugal son descendientes de... La mayoría de Portugal, descendientes de Anusim. Ya digamos, no sé cuántos millones hay en Portugal. No sé cuántos millones. ¿Hay alguna idea? O digamos que tiro un número porque no tengo idea. Digamos si hay 30 millones, más de 15 millones son descendientes de judíos. Impresionante. Eso explica por qué Portugal siempre es pro Israel. Normalmente, en general. Siempre es como que judíos que venían... Bueno, pero hay una teoría de que de los incas y de los aztecas, que vienen de las 10 tribus judías perdidas.
¿Escucharon alguna vez? No. Por eso encontraron muchas cosas de judaísmo en los indígenas. Bueno, depende en quién, no importa. Entonces miren lo que dicen. Especialmente en nuestros tiempos, donde tantos individuos no judíos descubren que a pesar de todos los enormes esfuerzos que han hecho otras religiones durante siglos para eliminar el judaísmo y a los judíos, ¿vieron qué hicieron las otras religiones? Quisieron eliminarnos. Con el fin de justificar así su teología de reemplazo. ¿Entendieron? Teología de reemplazo. ¿Cómo justifico que el cristianismo diga que esta es la verdad? Por eso quiero hacer que el judaísmo desaparezca. ¿Cómo digo que el islam es la verdad? Por eso quiero que el judaísmo desaparezca. Pero el judaísmo nunca va a desaparecer. El pacto bíblico original en realidad nunca ha sido reemplazado. ¿Por qué no ha sido reemplazado nunca? Y que nuestros antepasados pagaron con sus vidas. ¿Es verdad que pagaron con sus vidas? Persecuciones, pogroms y holocaustos para mantener esta verdad. Jaime Palier se convirtió así en un Bené Noach, un observante de la ley mosaica de Noé. ¿Cómo un observante de la ley mosaica? La ley mosaica es la ley de Moshe. ¿Cómo es observante de la ley de Moshe si no es judío? Porque reconoce que la Torá es la verdad y hace las 7 misbot que lo que la Torá dijo sobre ellos. ¿Entendieron? Acá doy un punto más que no está en el artículo, pero es muy profundo. Después lo vamos a ver en Rambam. ¿Qué pasa si un no judío quiere cumplir más misbot? No se conforma con esas 7. Pero todavía no está dispuesto a ser judío. ¿Prohibido? Él reconoce que la Torá es la verdad. Él quiere hacer más misbot, porque las 7 es lo mínimo. Pero todavía no está dispuesto a ser judío. Puede. Un montón. Menos, después vamos a ver cuál no. Hay 3. Hay 3 de las 613. O sea, 610, sí. Puede. Es genial, ¿no? Esta es otra alternativa que el Vitón todavía no tocó, ¿eh? Rambam lo va a explicar después. Espera, había más lo que te la quemará, ¿eh? Había más lo que te la quemará. Si yo puedo dejar a un no judío cumplir más misbot, ¿por qué no lo dejarías? Porque, o cumplís 7 misbot o te convertís. Porque si cumplís a media es medio peligroso esto. Entonces otro dice, para. Si él dice, Dios es la verdad, la Torá es la verdad, yo no soy judío, nada más entiendo que esto me da más mérito porque me hace mejor persona, pero todavía no puedo entrar, yo quiero por eso. ¿Cómo quedó la halajá? ¿Qué se puede? Interesante, nada, buenísima. Súper. Después vamos a ver porque no quiero entrar en polémica. Pero después vamos a ver el tema de Shabbat, fiestas judías. Después vamos a ver cómo y estudiar Torah, oral, especialmente. Pero toda persona que se convierte es porque estudia Torah. Esperen, porque eso dije Torah oral. Pero no quiero que vayan a las 3 porque enseguida decir, ¿por qué no? Quiero que vayan a las 310. Y me digan, mirá qué bueno. ¿Entiendes? Tefilín, según Rambam, sí. Es verdad que hay más. Hoy en día él dicen, hasta que no es judío, no. Pero no, si está en la conversión, sí, que ahora la pregunta sería, ¿y si no fuese judío? Y él estaría en su casa y él reconoce que Dios es la verdad y quiere ponerse el tefilín. Muchos dicen que sí. Pero es parte del Brit. Sí, pero él quiere estar con Dios. Deja el tefilín. Según Rambam entiendo que sí. Que no hay problema. ¿Se entendió? Solamente 3 dije, no dije el tefilín. O sea, querría cumplir kasher, ¿puede? Un no judío quiere comer kasher. Sí, hay un montón de no judíos que comen kasher. Quiere comer kasher, quiere comer... Shabbat empiezan, pero dijimos que Shabbat no 100%, después vamos a aplicar. Pero todas las misbot quiere cumplirlas, ¿entiendes? Las misbot, qué lindas que son. Amar al prójimo, todo lo que tenga que ver con dar al otro, con no hablar la yonarra, con un montón de misbot, ¿no? ¿Entendieron bien esta frase? ¿Eh? Se convirtió así en un Noach observante de la ley de la Torá, porque la ley de la Torá dice que el Goy puede cumplir 7 misbot de Noé. Ahora bien, ¿cuáles son estas 7 leyes de Noach? Eso es lo que vamos a seguir blinear la semana que viene. ¿Se entendió? Re profundo el artículo, me pareció buenísimo. Muy bueno. Porque te muestra la perfección de la Torá. Había algo más que quería decir y me olvidé de los no judíos. Todo. ¿Está bien hasta acá? Hacemos un pequeño recreo, 2 minutos, 5 minutos de recreo y para allá está Yahua. ¿Está bien? Para allá está Yahua. Vale.